Buenas tardes, espero que me estéis viendo. Voy a colocarme bien esto, vamos a esperar un poquito, como siempre, a que venga el resto de las personas. Creo que son... Hola Paloma, encantada de verte, cariño. Buenas tardes. Creo que justo ahora son las 7, así que como siempre vamos a esperar un poquito. Más que nada para que la gente se vaya uniendo y luego no nos perdamos, porque además hoy me apetecía hacer algo juntos desde el principio. Hola Luis, Alejandro. Veo a alguien más por ahí, pero no os distingo hoy porque aquí entra mucha luz y no veo igual. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Me alegro mucho de veros por aquí. Bueno, pues hoy ya sabéis que habíamos hecho una votación popular. Y hola Verónica, la votación era para que me dijerais qué os apetecía más, si una relajación profunda o un tema profundo. Y entonces, bueno, pues lo que os ha parecido mejor era el tema sorpresa, como llamamos. Al principio no quise desvelaros cuál era el tema que íbamos a tratar, pero ya todas las que estáis aquí, todas las personas que estáis aquí y todas las que se irán uniendo, ya sabéis que el tema de hoy... Hola Nel, hola Ariel, buenas tardes, bonsoir. Ya sabéis que el tema que vamos a tratar hoy es el estrés postraumático y la alta sensibilidad. Hola Sandra. Principalmente porque a veces son temas que se confunden uno con otro y hay veces que no sabemos distinguir qué es lo que nos pasa. Por eso en ese cartel que publicamos decíamos, ¿qué me pasa? ¿Soy paz o tengo estrés postraumático? Así que de eso es de lo que vamos a hablar hoy un poquito la Moni. Hola, porque a veces a lo largo de la vida nos confundimos tanto con unas cosas como con otras. De hecho, hace unos días hablaba con una persona de 63 años, con una mujer, hola Eduardo, que había descubierto, gracias a las conversaciones y a las charlas mías que había escuchado, que era una persona altamente sensible. Entonces es algo que a veces descubrimos pues en cualquier momento de nuestra vida. Suerte tienen las personas que lo descubren antes o quizá no, porque quizás cuando lo descubrimos ya en una edad madura y un poco más consciente, pues tenemos un poquito más de capacidad para asimilar y también para disfrutar y aceptar todo lo que ello ha tenido que ver y ha producido en nuestra vida a lo largo de nuestra vida. Así que por eso hoy vamos a hablar de este tema y también por justo en el momento en el que estamos. A ver que vea la hora. Es que tengo aquí al otro lado el reloj. Bueno, hola Leli, cariño, buenas tardes. Así que, bueno, el tema de hoy creo que es un tema muy interesante. Ya sabéis que mi especialidad es el estrés y la ansiedad y que bueno, precisamente la inmensa mayoría de las personas con las que trato es algo que les puede interesar. Y creo que hoy en día, por lo de otros temas también que hemos hablado antes, y por la situación que vivimos, no precisamente ahora, por esta situación de desconfinamiento o de confinamiento, sino por la sociedad en la que vivimos, este estado dominado por el mercado y por esta economía a veces, hola, ¿qué tal, Marce? Esta economía a veces opresora, pues nos hace también mantenernos en una situación de producción y reproducción que, bueno, nos impide poder disfrutar de esos momentos, de esos regalos y de ese instante de la vida de la que yo tantas veces os hablo. Hola, Mariam. Así que creo que es un tema que a todas las personas nos puede interesar y bueno, pues creo que podemos ir empezando. Poco a poco se irá uniendo el resto de las personas. Bueno, pues por supuesto, daros las gracias a todas las personas que estáis aquí, que compartís cada sábado por la tarde estos directos. Y también daros muy agradecida me siento, precisamente hola Marina, hola Morelva. Me siento muy agradecida cuando después me escribís, me contáis, me comentáis, compartís vuestras experiencias y vuestros descubrimientos. La verdad es que
Estas charlas comenzaron precisamente por esta situación de confinamiento y por esta necesidad que me fueron comunicando y me fuisteis comunicando algunas de las personas que estáis aquí y otras que, aunque no están, sí mantenemos una comunicación bastante directa. Por una necesidad de conocimiento y porque yo, bueno, sentí que yo lo que podía aportar en estos momentos, aparte de ese voluntariado de atención a tantísimas personas que se han comunicado conmigo por necesidades muy concretas, muy especiales, pero muy relacionadas con la situación en la que ahora nos encontramos, y descubriendo otras muchas que a lo largo de la vida se habían quedado un poco encerradas y que esta oportunidad de interiorizar y de autoconocernos un poquito más pues les había ofrecido, me han ido contando y me han ido expresando esas necesidades. Bueno, para las personas nuevas que estáis aquí, que sé que algunas personas que venís hoy venís por primera vez y no me conocéis, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Pues sabed que me voy a presentar brevemente. Soy Mar Bustos, soy educadora social, musicoterapeuta y profesora de intervención sociocomunitaria. También uno de mis especialidades y el experto universitario lo hice en calidad de vida de personas mayores, que también tendremos la oportunidad en breve de tener una charla que me apetece mucho desarrollar sobre el envejecimiento femenino. Pero hoy nos vamos a ocupar del estrés postraumático y de la alta sensibilidad, por lo que os comentaba antes, porque a veces se confunden. Yo me dedico a ayudar a las personas a disfrutar a la vida, a disfrutar de su vida en general, de cada instante, de su día a día, de la vida cotidiana, de esos regalos que nos da la vida. Y mucho más allá de ciertos mensajes, que bueno, también es un tema que tengo preparado y algún día podremos disfrutar, sobre esos mitos, esos errores existenciales a los que esta situación de sociedad de mercado en la que vivimos a veces nos incita a perseguir, como el éxito, la felicidad o ciertas expectativas de vida que no nos llevan a disfrutar de cada instante. Hola Olga, buenas tardes, hola Esther. Que eso es en realidad lo que yo creo que es la felicidad, pero eso también lo hablaremos más adelante. En este proceso en el que yo ayudo a las personas a disfrutar de su vida, principalmente las acompaño para poder aceptar, liberar y gestionar el estrés y la ansiedad, que como os decía hace un momento es algo que se ha convertido en parte de nuestra vida diaria, por lo que, hola Omaira, por lo que es muy común que forme parte de nuestra vida y que no sepamos cómo gestionarlo y cómo disfrutar de lo que también puede ser una oportunidad. Y esos mensajes que nos están mandando, al fin y al cabo, este tipo de situaciones o de estados de nuestra vida. Estas charlas tienen su origen, como os decía antes, en el confinamiento y también unas sesiones especiales y accesibles económica y también por el tiempo y por el medio que utilizamos para todas las personas de 45 minutos que podéis también consultar en mi página, que es unmardeterapias.com. Además ahí tenéis recursos gratuitos a los que podéis acceder y bueno, podéis dar una vuelta. Ya las personas a las que os invité a darle una vuelta a la página hace tiempo, cuando le hicimos esta renovación, pues ya me fuisteis contando cosillas, ya hemos ido también actualizando las cosillas que me contabais y bueno, pues muchas gracias también por daros una vuelta y cotillar por ahí un poquito y comentarme cosas. Bueno, a las que os seguís uniendo, deciros que, bueno, hasta ahora lo que he hecho ha sido una pequeña presentación para las personas nuevas que vienen hoy, que por lo que veo son unas cuantas, y que sepan un poquito más de quién soy yo y por qué estoy aquí. Y qué ha sido estas últimas semanas, ¿no? Estas charlas que hemos hecho hasta hoy. Recordaros también que como normalmente acabamos como a las 8 menos 10, 8 menos cuarto o por ahí, dependiendo un poco de lo que yo me enrolle,
pues que preparéis las zapatillas para luego iros de paseo y que no os pille el toro, y también, por favor, la mascarilla, porque ahora que ya vamos saliendo y que vamos a poder salir todos a la vez, aquí en Madrid el día 1, o sea, el lunes ya vamos a estar en esa nueva forma de comunicarnos con los demás en la calle, porque vamos a poder salir a todas horas. Pues recordaros eso, que preparéis la mascarilla, las zapatillas y lo que necesitéis para el paseo, y así luego cuando salgáis de paseo, pues ya nada más que me decís adiós, hasta luego, y con todo lo que tengáis en la cabeza y todo lo que se os quede en el cuerpo y en ese espíritu de este ratito, pues vais a salir y ya no tenéis que entreteneros, ¿vale? Y así nos entran las prisas a última hora. Esto siempre os lo comento porque es mejor estar preparados y siempre, pues oye, prevenimos el no estresarnos después, que ya que lo que hacemos aquí precisamente es para no estresarnos, pues vamos a empezar ya desde poquito a poquito. Así que espero que ya esas zapatillas y las mascarillas y lo que necesitéis esté por ahí preparado para que luego podáis salir y disfrutar de este paseo. Hola Aura, encantada. Bueno, el tema de hoy es un tema también delicado, pero la verdad es que creo que vamos a aclararlo de una forma muy sencilla. Como siempre, lo que intento es que lo que parece difícil sea fácil. Esa es una de mis intenciones y es uno de mis propósitos siempre en la comunicación con otros, en la enseñanza, en el acompañamiento o sencillamente en la vida diaria. Entonces vamos a intentar que sea fácil. Y también, ya que había algunas personas que, aunque la votación popular ganó el tema sorpresa, pero les apetecía un poquito de relax y un poquito de relajación, pues si os parece, vamos a empezar, ahora que ya estamos unas cuantas personas aquí unidas, a respirar en unión, a sentir esa respiración y hacer unas breves pero efectivas respiraciones conscientes. Así que os recomiendo, como siempre, que os sentéis cómodamente. Si estáis tumbadas, que os pongáis cómodas, que escuchéis y que empecéis a cerrar los ojos y a sentir cómo, al coger aire por la nariz, nos entra todo lo que la naturaleza de este maravilloso planeta nos regala en cada inspiración. Esa naturaleza que está exuberante y que durante estos últimos días ha tenido la oportunidad de crecer, de reverdecer, de estar muy preparada para ofrecernos todo ese oxígeno que cuando entra por la nariz se reparte por todo nuestro organismo, por todas y cada una de nuestras células. Nos oxigena, nos da flexibilidad, nos nutre. Y así es como le damos sentido a esta entrada y salida de aire. Yo siempre os recomiendo que cojáis el aire por la nariz y lo soltéis suavemente por la boca, porque este ciclo es como el ciclo de la vida, como el ciclo en el que cada instante se está dando siempre en movimiento y siempre en evolución. Cuando cogemos aire, vamos a respirar en este sentido de unión, en este sentido de que estamos aquí, todas juntas, todas las personas que estamos en este momento y todas las personas del planeta, las que existen todavía físicamente aquí y también las que están en otro plano, en otra dimensión, en nuestra mente, en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. Y así cogemos aire y nos alimentamos con toda esa naturaleza de amor, de compasión y de unión en este maravilloso planeta que nos regala a cada instante este oxígeno que nos nutre y nos da la vida. Cuando cogemos el aire, nos nutrimos desde fuera hacia adentro. Y cuando soltamos el aire, sentimos como si soltáramos esa compasión, esa solidaridad y todo lo que no necesitamos. Todo eso que no necesitamos que se va, se desprende y se transforma para volver a convertirse en ese oxígeno que nos nutre y nos da la vida en cada instante de nuestra vida. Percibid ahora cómo está vuestro cuerpo, si está más pesado, más blando.
cómo suena, cómo siente, cómo palpita. Disfrutad de este momento. Y ahora, poquito a poco, id abriendo los ojos, apoyad bien los pies y sentid vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestro espíritu en equilibrio. Permitid que todos se concentren en lo que ahora vamos a compartir en este preciso momento. Como os decía antes, en esos recursos gratuitos vais a encontrar esta respiración consciente, otras similares. Tengo una que es bastante antigua, pero que suena muy bien y que siempre la recomiendo. También hay alguna de volver a la calma. Cuando lo necesitéis, siempre podéis ir hasta ahí para poder disfrutar de estas sensaciones. Y cada vez que hagáis esto, sed conscientes de cómo vuestro cuerpo y vuestra mente lo recibe y lo disfruta. Y poquito a poco, en varias veces, seguramente notaréis mucho placer, como una sensación de tranquilidad, de paz. Así que ahora me vais contando si queréis. Como os decía, hoy vamos a hablar del estrés postraumático y de la alta sensibilidad. Y de lo que hoy os voy a hablar es, primero, os voy a hablar de la diferencia básica entre estrés postraumático y alta sensibilidad. Y para ello os voy a hablar de las 3 T's, lo que yo he llamado las 3 T's, que es trastorno, trauma y tendencia. Voy a intentar diferenciarlas bien para que cuando en nuestra vida surja una situación en la que tengamos que pensar en ellas o saber lo que está ocurriendo o lo que significan, lo tengamos un poquito más claro. Luego os voy a hablar de los síntomas del estrés negativo. Hace tiempo que ya habíamos hablado del estrés positivo, del estrés negativo. Muy bien, pues estupendo. Los bostezos para liberar también vienen muy bien. Pero hoy nos vamos a centrar en el estrés negativo, que es el distrés. ¿Os acordáis que hablamos ya del tema? Si queréis, volvéis atrás. En esta parte de recursos gratuitos de la página de Un Mar de Terapias, podéis encontrar también algunas de los audios de otras charlas que he dado atrás. Y podéis volver atrás y recordar lo del estrés negativo, el estrés positivo y algunas cosas más que os interesen, porque siempre son temas que si no os acordáis un poco, podéis volver a recordar y así ir interiorizando los conocimientos. Me alegro de tu relajación, estupendo. Bueno, y luego, como siempre, os voy a hacer algunas recomendaciones. Por supuesto, las recomendaciones habituales y, como no, las que yo creo que son las más adecuadas o las que más utilizo. Y siempre, sabed que os hablo desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal, desde mi experiencia profesional y desde la experiencia de más de 100 personas, bastante más, que ya he tratado personalmente y muchísimas más en grupos y en diferentes colectivos. Esto es lo que a mí me da la experiencia y el conocimiento para crear el método Un Mar de Terapias, precisamente. El haber trabajado con tantísimas personas desde diferentes colectivos y desde diferentes grupos humanos. Gracias, Ariel. Me encanta que te guste mi voz y que la llames mágica. Muchas gracias, muy amable. Bueno, la diferencia básica entre el estrés postraumático y la alta sensibilidad es que en alta sensibilidad el estrés es una tendencia, la primera T. Y sin embargo, el trastorno postraumático, como bien dice su nombre, que ya está que es el que utilizan los médicos y que creo que está en el DSM-5, aunque pertenece o está dentro de los trastornos de ansiedad, es un trastorno, la segunda T. ¿Qué implica esto? En primer lugar, un aviso. Esto es algo que yo leí en alguno de los libros de Elaine Aron cuando empecé a leerla sobre alta sensibilidad, que fue la psicóloga. Os recuerdo un poquito por si os interesa luego volver atrás y ver otras de las charlas y de los comentarios que hice antes y las conferencias, que fue la psicóloga que le dio nombre a este rasgo de la personalidad, la alta sensibilidad. Entonces, no permitáis nunca que os digan que es que os tomáis el estrés como de una manera extrema y exagerada, porque no es así. La diferencia está en la intensidad en la que las personas altamente sensibles, por nuestra gran capacidad sensorial, pues sentimos
esto y muchísimas otras cosas, por ese sistema nervioso que tenemos ahí siempre en movimiento, que lo percibe todo, que tiene tantísima información que trabajar, que esto pues produce una cierta tendencia. El vídeo, el audio de sobreestimulación sensorial os encantará, que hicimos hace poco. Así que nunca permitáis que os digan esto, porque eso se puede convertir en una creencia que hagáis vuestra, y al hacer esa creencia vuestra ya vais a entrar en un estado que va a ser incluso más estresante, porque cada vez os va a resultar más estresante ay, es que yo con esto no puedo. Eso no puedo fuera de la vida, de la mente, y nada de aceptarlos, todo lo contrario. Aquí las incapacidades, las justitas y para desarrollar otras, pero nadie es incapaz, todos somos capacidades y como siempre os digo, cada persona es única, singular y irrepetible y tenemos capacidades increíbles. Ya sabemos que el ser humano es una especie transformadora, que en pensamiento creativo también lo hemos hablado, y que no solamente es transformadora, sino que tiene una capacidad de adaptación increíble. Pero vamos a adaptarnos a lo que es bueno. Lo que no sea bueno para nosotras o para nosotros, se acabó, lo dejamos aparte. Lo vemos, lo transformamos e intentamos poner los límites necesarios para que eso no nos afecte. Así que siempre vamos a partir desde las capacidades, desde lo positivo y sobre todo desde lo que realmente somos, que somos seres maravillosos y perfectos. Según las teorías ancestrales, los estudios ancestrales, las medicinas ancestrales, que son las que siempre nos dicen más, o como los mitos, que ¿os acordáis del mito de Eco y Narciso, por ejemplo? El ser humano es un ser perfecto, capaz de cualquier cosa que se proponga. Así que esto siempre va a ser lo primero que tengamos en cuenta. Siempre ajustándonos a nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra situación, nuestro momento vital. Todos esos factores son los que nos conforman. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pues así es como empezamos a planteárnoslo todo. Entonces, os acabo de decir lo de tendencia, que en las personas altamente sensibles el estrés es una tendencia, ¿verdad? Entonces, una tendencia, esa T, la tendencia es como algo que tienes una cierta disposición, una inclinación a algo. Por ejemplo, yo tengo una tendencia a cuando me voy de vacaciones elegir lugares campestres y lugares tranquilos. Y sin embargo, mi amiga Encarna tiene una tendencia a cuando elige vacaciones elegir sitios y lugares donde hay mucha gente, donde hay mucho movimiento nocturno, porque eso es lo que a ella le apetece. Entonces, una tendencia es algo a lo que, digamos, que te inclinas, ¿vale? Entonces, las personas altamente sensibles, pues tenemos una tendencia a padecer de estrés. ¿Por qué? Por esa sobreestimulación. Principalmente, ¿vale? Porque luego cada persona es como es y somos únicas, irrepetibles y singulares, pero en general esa sobreestimulación, que es una de las características del rasgo, pues nos lleva a tener esta tendencia, ¿no? Es mucho más fácil tender al estrés, a la sobreestimulación, cuando tu sistema nervioso y tus sentidos están recibiendo tantísima información y tienen que gestionar tantos estímulos a la vez, que si realmente, pues en vez de tener esa sobreestimulación, pues tienes una estimulación normal, ¿no? Así que, bueno, eso es algo que es la primera diferenciación. Luego, ¿qué es un trastorno? Porque el estrés postraumático se considera un trastorno. Entonces, ¿qué es un trastorno? Un trastorno es una alteración de un funcionamiento. Algo que funciona de una determinada manera, pues tiene una alteración. Hay un cambio brusco o un cambio que hace que ese funcionamiento pues se haga de otra forma, diferente. Se entiende como algo malo, entonces tiene esta connotación de malo, pero yo tiendo a decir que es como un cambio brusco, una alteración, y que quizás lo que está haciendo es que la persona tenga que hacer un pequeño esfuerzo o gran esfuerzo para ajustar su vida y que este trastorno no la afecte o por lo menos que lo afecte lo mínimo posible, ¿vale? Cuando hablamos de trastorno en psiquiatría, en psicología,
en terapias como musicoterapia, arteterapia. De lo que estamos hablando es de un desequilibrio psíquico. Ya sabéis que yo hablo mucho del equilibrio y la armonía. Entonces, este concepto nos lleva precisamente a ese desequilibrio, ¿no? Como que hay ahí algo que, bueno, que no está más o menos balanceado, ¿no? Como dicen en Latinoamérica y cuando traducimos del inglés. Y luego, ¿qué es la otra T que nos falta? La tercera T. El trauma. El trauma es como un choque, como una impresión. Yo creo que así es como lo dice la RAE. No lo recuerdo exactamente, pero podemos decir que es como algo que ocurre de forma repentina, que no nos esperamos o que no hemos aceptado que va a ocurrir, y ocurre algo que nos hace salir de nuestro funcionamiento diario, de nuestras rutinas, nos impresiona de una manera violenta, de una manera agresiva, de una manera emocionalmente muy intensa, ¿vale? Cuando utilizo la palabra violenta y agresiva no quiere decir que un trauma sea solamente por esto. Por supuesto, un trauma tiene muchísima relación con estados de violencia, de agresividad, con estados como la guerra o con estados como a veces incluso pues situaciones como las que vivimos ahora y personas que se sienten un poco traumatizadas, pero realmente puede ser sencillamente por haber perdido a una persona. Podéis ver el vídeo sobre el duelo, y puede ser incluso porque te hayan hecho mobbing en el trabajo. También puedes tener ahí un momento de trauma que te haga entrar en este estado de alerta, de peligro, de situación de miedo constante y de necesidad de defenderte, que a veces define el estado de... Sí, un choque emocional brusco y de alta intensidad, efectivamente. A veces este estado se define precisamente por eso, ¿no? Por un estado constante de alerta, de estar en excesiva atención a que algo va a pasar, ¿no? Entonces, perdón, un accidente, por ejemplo, también puede ser algo traumático. Y la diferencia está en que hay personas que esto, digamos que, pues no sé, a lo mejor en 3 meses se les ha pasado y no se acuerdan, tienen una gran capacidad para gestionar sus emociones, para gestionar su vida. Cuanto más intensa es tu sensibilidad, más complicado es también por todas esas emociones y esa intensidad en los estímulos que has recibido. Pero sí que es verdad que también depende un poquito, yo diría que mucho, de la educación, del entorno, de la cultura, de la situación y del entorno, digamos que la red de apoyo, que os he hablado mucho también de esto, que tenga la persona. Cuando yo, por lo menos en toda la experiencia de mi vida, que he trabajado también con niños en exclusión y con niños con diagnosticados de enfermedades mentales graves, pues cuando estos niños han tenido un entorno más amoroso, más cariñoso, más educado en el sentido no de educación como estatus económico, ni mucho menos, no tiene nada que ver, pues estos niños han podido gestionar mejor sus emociones porque la comunicación ya había sido algo que habían tratado, y la expresión de sus emociones y de sus dificultades también les resultaba más fácil porque era algo que ya habían practicado. Bueno, un ejemplo de colectivos ahora mismo, por ejemplo, que pueden pasar y que seguramente pasarán por este estrés postraumático son los sanitarios, son las personas cuidadoras que han estado en residencias o en centros donde han tenido que tratar con personas que han sufrido el COVID, son personas que han sufrido este virus porque han visto una situación complicada y han pasado mucho miedo. En fin, hay ahora mismo diferentes colectivos, las personas del ejército, bueno, de todas estas colectivos que han tenido que estar
en el pie del cañón y que todavía están, que no se nos olvide y que todavía están. Entonces, pues es algo que puede solucionarse fácilmente dependiendo de cómo estés preparado y de tu capacidad también para expresarte. Hay veces que nos sorprendemos muchísimo a nosotras mismas si un ambiente emocional adecuado, sí, por supuesto. Hay veces que nos sorprendemos a nosotras mismas y las personas a las que a veces se nos ha tildado de débiles, de vulnerables, o precisamente hablando, por ejemplo, del narcisismo, las personas que a lo mejor hemos tenido un abuso narcisista desde niños y hemos desarrollado algunas dificultades, resulta que luego llegan este tipo de situaciones y descubres que, bueno, pues que eres capaz de transformarlo, de transmutarlo y de vivirlo de una manera mucho más sencilla que otras que aparentemente eran personas fuertes. Este tipo de traumas nos sienta cada uno como nos sienta. Hola, Elisa. Y bueno, pues lo bueno es darte cuenta para ser capaz de no acorazarlo y poder trabajarlo. Como os decía, hay personas que los 3 primeros meses pues lo llevan súper bien y lo solucionan y ya esto ha pasado y ya está. Hay otras personas que necesitan más tiempo y hay otras personas incluso que aparece cuando menos te lo esperas, que parece que no ha ocurrido. Esto ocurre también en el duelo. Parece que no ha ocurrido nada, es como si te enfriaras. Esto en alta sensibilidad también ocurre y no se habla mucho, pero os aseguro que también ocurre. Y es que cuando estás sometido durante mucho tiempo o sometida, hola Elisa, buenas tardes, a una situación continuada de estrés, de violencia, de agresividad, la reacción no sabes cuál va a ser. Y a veces la reacción suele ser la frialdad. Entonces esto que puede tener como consecuencia también que esta frialdad hace que parezca que yo no siento nada, a mí no me pasa nada, no me ha importado esto, este accidente que tuve yo lo he superado y ya está, esta situación traumática no pasa nada, esta violencia que yo sufrí, pues yo lo llevo súper bien y resulta que después a los 6 meses al año aparece algo y es cuando salta. Yo esto lo veo muy a menudo en las sesiones y con las personas que trabajo de forma individual y personalizada, lo veo como algo mucho más común de lo que pensamos, porque esos flecos de los que yo os hablaba también en otras charlas, esos flecos que quedan a veces aparecen cuando menos te lo esperas y a veces esos flecos son flecos bastante potentes y bastante grandes y tienen mucho que ver con esta frialdad, ¿no? Con esto de nada, como que esto a mí no me ha hecho nada. Sí, Olga dice que totalmente de acuerdo. Gracias y qué claridad. Muchas gracias. Anuratia Murati. Bueno, no sé cuál es tu nombre, pero Anura, te voy a decir. Si me dices tu nombre, pues te hablo por tu nombre a partir de ahora. Es que lo de los nicknames es una cosa curiosísima. Y bueno, pues este estado de estrés aparezca cuando aparezca, habitualmente aparece con los mismos síntomas y más o menos su imaginario así de vida y el estado que en el que vivimos más o menos se reproduce de una forma muy parecida. Quiero decir que entre el estrés de una persona altamente sensible y un estrés postraumático, la diferencia va a estar en ese origen. Pero realmente lo que son los síntomas y cómo lo vive la persona tiene mucho que ver con la persona, con su intensidad, con esas características de las que hablamos antes y los factores, pero realmente los síntomas son muy, muy similares. Puede haber alguna diferencia en cuanto a, pues eso, que el origen haya dejado unos flecos por un lado o por otro, pero más o menos son los mismos. Como os decía antes también, hoy vamos a Anurati. Vale, genial, Anurati, gracias por contármelo. Pues como os decía antes, hoy vamos a hablar principalmente y nos vamos a centrar en el estrés negativo, porque el estrés positivo ya hemos hablado de él anteriormente y realmente es algo que nos sirve para nuestra vida, pero que aquí en lo que nos centramos es en esos síntomas en los que por un estado continuado o por un trauma
o como consecuencia también incluso podemos entrar en un estado depresivo, pues empieza a aparecer estos determinados síntomas. Aunque hay muchísimos estudios y esto se va aumentando, principalmente cuando se habla de un estado de estrés depresivo o de un estado de postraumático, siempre hablamos de la reducción de la serotonina. Que la serotonina, digamos que es un neurotransmisor cuando está en el cerebro y una hormona cuando está en el riego sanguíneo. Y a mí esto me parece una cosa curiosísima. A mí que me encanta la biología y me encanta cómo funciona el cuerpo humano, que cuando estudié fundamentos biológicos de la conducta, aquello me pareció pues una maravilla. Sí, si no afrontas los traumas se convierten en estados de estrés permanente, efectivamente, Paloma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entramos aquí, la serotonina como que se va al fondo. Es como si la perdiéramos. Entonces, la serotonina, que es lo que llaman la hormona de la felicidad, la hormona del bienestar, de la satisfacción, de esa satisfacción de la que yo tanto os hablo, y esa ruta de la satisfacción en la que yo os acompaño y llego hasta allí. Pues esta serotonina, cuando está en el cerebro, es un neurotransmisor. Digamos que un neurotransmisor sería como el corre ve y dile que va contándole a una de las neuronas y a otra de las neuronas, aunque ya hablamos de red neuronal, pero coge una de las dendritas estas de los deditos que tiene la neurona y coge un poquito de información y se lo lleva hasta la otra de al lado, ¿no? Y va ahí como comunicando, oye, mira, que esta dice que tal, mira, que aquello dice que Pascual, que a ver si entre las dos podéis saber transformar esto y hacer alguna comunicación aquí que mira, que necesitamos un poquito de alegría hoy. Y entonces pues la serotonina va, se lo va contando una a una y va como estableciendo esa comunicación. Por eso es un transmisor, ¿no? Va transmitiendo la información. Y a mí esto me parece muy curioso porque que luego en el riego sanguíneo, sobre todo en el intestino, sea una hormona me parece algo curiosísimo. Porque lo del sistema hormonal, bueno, Olga, que es médico, por ejemplo, lo sabrá, es algo que es como muy común, que siempre está por ahí en algo, ¿no? Te pasa cualquier cosa, sobre todo a nosotras las mujeres, con este ciclo hormonal maravilloso menstrual que tenemos, que nos ayuda a poder disfrutar de nuestras emociones y de todos estos sentidos de una forma tremenda y muy potente. Pues como que nuestro sistema hormonal siempre está por ahí en medio, ¿no? Ahí en algún sitio. Y a mí me llama mucho la atención que la serotonina pueda ser un neurotransmisor y a la vez pueda ser una hormona. Aquí seguro que dentro de unos años de repente esto va a ser como el genoma, ¿no? Que digan, fijaros lo que hemos descubierto, ¿no? Y nos van a decir algo que nos va a sorprender y vamos a decir, claro, por eso es que la serotonina era dos cosas a la vez, ¿no? Sí, como el mensajero, Olga, efectivamente. Bueno, pues desde la medicina tradicional china y desde la Ayurveda y desde otras medicinas anteriores tradicionales, pero sobre todo la que yo conozco es la medicina tradicional china, fijaros que hay una relación directa entre el intestino, ya antes de que nosotros dijeran que había neuronas en el intestino y en el estómago, en la medicina tradicional china ya se decía que el intestino era el cerebro del cuerpo, era como si fuera el que realmente estaba pensando y el que comunicaba. Y fijaros que el intestino delgado está relacionado directamente con el corazón, quien bombea ese riego sanguíneo. Y además la emoción que se relaciona dentro de estas similitudes, relaciones que se hacen con el órgano, la emoción, el sentido, etcétera, es la alegría. Fijaros que la serotonina es lo que llaman la hormona de la felicidad, de la satisfacción, del bienestar. Y luego el intestino grueso tiene relación con el pulmón, con el metal. Y este pulmón, este intestino grueso tiene relación en la emoción con la tristeza. Así que fijaros hasta dónde llega y por qué yo me maravillo tanto cuando descubro este tipo de conocimiento que nos viene desde hace 5.000 años o más. Que como ya el ser humano tenía esa capacidad de entendimiento más allá de lo que se puede tocar y sin hacer escáneres ni cosas así. Entonces, fijaros qué curioso que ahora ya sabemos que esta serotonina, esta capacidad nuestra de poder biológicamente transformar
nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, alegría, tristeza, en todas sus vertientes, ellos ya las conocían. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Para tener también en cuenta cómo nos cuidamos. Y que si cuidamos nuestra alimentación, nuestro intestino grueso y nuestro intestino delgado, también estamos cuidando nuestras emociones y estamos cuidando de nuestra alegría y de nuestra tristeza. Un segundo que voy a beber. Bueno, esta serotonina, todo esto seguro que os suena, pero yo lo que espero es que lo entendáis un poquito mejor, de modo así sencillo y aquí de estar por casa. ¿Todos nacemos con el mismo nivel de serotonina? Pues la verdad es que no tengo ni idea, Elisa, yo no soy médico, entonces no lo sé, no sé si por ejemplo Olga lo sabrá, no sé si esto tiene que ver más con niveles o que tendrá que ver un poquito más con cómo se desarrolla nuestro sistema inmunológico, la verdad es que no lo sé, pero me imagino que cuando nacemos tendrá una variedad, porque por ejemplo creo que en el autismo, de esto sí te puedo decir, la serotonina está muy alta. Entonces me imagino que no será algo como que todos tenemos ahí pues yo qué sé, como 40 miligramos de serotonina. Me imagino que no, pero la verdad es que esto no te puedo responder con suficiente conocimiento. Lo podemos investigar más adelante y ver lo que dicen por ahí. Pero sí que si por ejemplo las personas con espectro autista nacen con mucha más serotonina, pues será que hay algo ahí diferente. Bueno, entonces, sí, Ariel, efectivamente, esa tristeza tiene mucho que ver. Ahí. Eso es algo que hay que pensar y repensar mucho también. Bueno, pues como os decía, esto lo que produce es un desequilibrio químico. Volvemos al desequilibrio. Cuando tenemos un desequilibrio emocional es porque también nuestro cerebro, que tiene creo que un 90% de líquido, a ver qué dice, hay determinadas conductas que aumentan el nivel de serotonina, como el ejercicio, el contacto con la naturaleza, efectivamente, son algunas de las recomendaciones que yo voy a dar al final, efectivamente. Sí, lo que no sé es eso del nivel, pero bueno, yo creo que no será así de fácil, pero efectivamente, todo lo que hagamos que mejore nuestro estado de ánimo va a hacer que suba la serotonina porque tiene esa relación. Yo lo entiendo como algo así, que os voy a explicar muy sencillo y que es como un psiquiatra a mí me lo explico. Digamos que nuestro cerebro, que creo que es un 90% o así de líquido, pues tiene unos ciertos productos químicos dentro. Estos productos químicos, que pueden ser pues el triptófano, por ejemplo, que es el aminoácido del que está formado la serotonina, pues está en un cierto nivel. Cuando baja o cuando sube, ahí es donde está el desequilibrio. Entonces, cuando baja, pues estamos tristes. Cuando sube, estamos alegres. Por eso, ni siquiera los complementos alimentarios del herbolario se pueden tomar de cualquier manera y en cualquier sitio, porque ni es bueno tener mucho ni tener poco. Lo que necesitamos es ese equilibrio, ese balance. Y por eso cuando tú compras un complemento alimentario o incluso vitaminas, te dicen no es recomendable tomar más de un mes o más de 2 meses. No es recomendable tomar en cierta época del año. ¿Por qué? Porque solamente la luz y el sol ya te va a subir la vitamina D y ya te va a subir el nivel de serotonina. Entonces no necesitas tomarlo en ese momento. ¿Vale? Pero que tengamos también cuidado con esto, ¿no? Que lo mejor es que nuestra alimentación, además de esas determinadas conductas, sea nuestra propia medicina. Esa también es una recomendación a tener en cuenta, como decía Hipócrates, que nuestra alimentación sea nuestra mejor medicina, porque al fin y al cabo es lo que tomamos todos los días. Y una de nuestras alimentaciones principales y de nuestros nutrientes principales es esa respiración, como hemos practicado al principio y que yo siempre, pero siempre voy a recomendar. Sí, yo creo que sí tiene una tendencia hereditaria, no sé exactamente, pero sí, la verdad es que sí suele tener una tendencia hereditaria, pero también es que es algo muy social, dependiendo del entorno en el que tú te críes, en el que tú aprendas y en el que tú adquieras con ciertas conductas, vas a repetir las conductas. Las conductas se repiten, de hecho,
Dentro de los tratamientos de los que voy a hablar también ahora, precisamente en la modificación de conducta existe el modelamiento, el modelado, y son técnicas que están basadas en eso. Las conductas se aprenden y, como os decía en uno de los mails que os mandé hace poco a las personas que estáis suscritas, ya decía mi abuela que las casas son escuelas y lo que tú hagas en tu casa, con tus hijos, en tu entorno, con tu familia, procura que sea lo más adecuado porque los demás lo van a repetir y sobre todo si son niños. Bueno, dentro de estos síntomas de los que os hablaba está el estado de ánimo, las pocas ganas de relacionarte socialmente, pierdes el apetito, la temperatura corporal, la digestión y el estreñimiento. Esto es muy curioso cuando baja la serotonina, porque cuando se creía que era un neurotransmisor que estaba en el cerebro y que solo tenía que ver con si estás alegre o estás triste, pues claro, la gente pensaba, ay, tengo mala digestión. ¿Por qué será esto? Pues mira, porque ahí está también funcionando, ¿no? Y como ahí también hay un bajón y precisamente es donde más sistema neuronal tenemos, pues fíjate. Otro síntoma muy común es el insomnio y las cefaleas, el dolor de cabeza, el no descansar, el despertarte varias veces en la noche, el faltarte la concentración, el olvidarte las cosas. Como os decía también hace tiempo, el cometer errores, que no es que los cometas porque no sabes hacerlo, sino porque pierdes esa atención y esa concentración. Y luego hay una cosa que a mí me parece muy curiosa y que no sé si la conoceréis, pero que a mí también me parece algo muy curioso, y es que tiene mucho que ver con el sistema inmunológico y con las plaquetas, con esto que dicen que cuando te haces una herida, pues van allí a taparla, ¿no? Como cuando veíamos Érase una vez la vida, si os acordáis, ¿no? Que estaba el señor de barbas ahí arriba, manejando todo. Además lo ponían en el cerebro, fíjate, no teníamos ni idea de que existieran sistemas neuronales en otras partes del cuerpo, ni en el corazón, ni en el sistema digestivo. Y entonces estaba ahí manejando y cuando se hacía un corte, mandaba las plaquetas a los glóbulos blancos, recuerdo, y los mandaba a ir allí corriendo, ¿no? Para tapar. Bueno, pues todo esto también tiene bastante que ver. Sí, sí, era muy sabia mi abuela, sí. Entonces, tiene mucho que ver también con la serotonina. O sea, yo creo que se descubrirá muchísimo más de este neurotransmisor y de esta hormona en poco tiempo, porque la verdad es que a mí me parece una gran desconocida a pesar de que se sepa tanto de ella, ¿eh? Sí, la responsabilidad es lo más importante para nosotros, sí. Lo que pasa que sí que es verdad que lo que tenemos que asumir es que lo que ocurre en nuestra familia o ha ocurrido es algo que llevamos dentro y que muchas veces no somos capaces de sacarlo, ¿vale? Hay muchas veces que no somos capaces de sacarlo. Entonces, bueno, os quería contar un poco que esto es lo que suele ocurrir y que la alimentación, como decíamos antes, es algo muy importante. Si buscáis por ahí vais a encontrar pues un montón de alimentos que son ricos en triptófano y que ayudan a subir la serotonina y todo eso. Y luego también vais a encontrar, esto es algo recomendable siempre, ¿vale? Y luego también vais a encontrar diferentes complementos y cosas así que os van a hablar del 5-HP, del triptófano y estas cosas. Lo que yo me gustaría aportar es que, aparte de todo esto, el que practiquemos esta respiración varias veces al día, con continuidad y con conciencia, nos va a ayudar a estar en un estado de relajación mucho más profundo. Porque incluso para nuestros huesos, que no lo he comentado, pero es algo que me llama mucho la atención, que tiene mucho que ver también con nuestra masa ósea, incluso para nuestros huesos, para nuestro estado natural va a ser mucho mejor. Como comentaba antes Olga, el tomar el sol, el pasear, el hacer ejercicio físico, el mantenernos en un estado saludable, eso nos va a ayudar. El hacer meditación, el practicar mindfulness, el realizar relajaciones profundas, incluso sin necesidad de que sea algo muy duradero en el tiempo, pero sí que sea constante, nos va a ayudar mucho. El tomar esto, el omega 3, este tipo de alimentación que hace que sea un poquito más saludable. Por supuesto, no tomar fast food, que eso no es bueno para nadie, pero sobre todo,
el salir a pasear. Ahora que nos vamos a ir a pasear dentro de nada, que ya tendréis preparada la mascarilla y las zapatillas, salir a pasear, mirar a lo lejos, disfrutar de lo que ves, que entre el sol y la luz por nuestros ojos y nos alimente. Ahora que ya podemos ponernos cosas un poco más fresquitas, que nos dé también en la piel el sol, que nos alimente, porque el sol también nos alimenta la respiración, nos alimenta la nutrición y nos alimenta el sol y la luz, que siempre, siempre nos va a aportar vitamina D, pero además nos va a aportar alegría, nos va a aportar eso que necesitamos para subir la serotonina y para que estos estados de estrés podamos llevarlo lo mejor posible. Y por supuesto, siempre lo que os recomiendo, un acompañamiento profesional. Es importantísimo que tengamos un acompañamiento profesional, que le podamos contar a alguien con toda la confianza, con confidencialidad y con confianza en que nos va a ayudar en nuestro propio proceso, tal y como lo necesitemos, lo que creamos que en ese momento podamos acordar, y que es una oportunidad siempre para crecer, que en todo podemos ver esa parte positiva, esa parte que nos ayude a crecer y a vivir con satisfacción. Así que muchas gracias por estar aquí. Me encanta que vengáis por aquí, que disfrutéis también de este ratito. Ya sabéis que tenéis los recursos gratuitos en la página, en un mar de terapias, que quedo a vuestra disposición para lo que os haga falta. Y venga, pues a por la mascarilla, por las zapatillas y a daros el paseíto del sábado. Muy feliz fin de semana y feliz semana. Ya os contaré lo que hacemos el sábado que viene. ¡Chao, chao!